Hola, despiertos del siglo XXI. Pues nada, lo que decimos siempre, que el mayor cambio es el de nosotros mismos, que si nosotros cambiamos, pues todo cambia. Y bueno, en el día de hoy vamos a tratar un tema, bueno, pues yo creo que hoy vamos a tratar uno de los temas más importantes que hay, que es, bueno, pues la diferencia entre lo que es el ahorro y lo que es la inversión. Y luego, bueno, pues las 5 variables básicas que tiene la inversión, ¿no? Es muy importante tener claro las variables básicas de la inversión, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con ello. Aquí estamos iniciando la presentación. Es importante, ¿no? Pues nada, eso. Vamos a ver el paso del ahorro a la inversión, la diferencia entre el ahorro a la inversión y las 5 variables básicas a tener en cuenta cuando alguien invierte, ¿no? Es muy importante tenerlas en cuenta. Bueno, pues eso. Pues mi nombre es Guillermo Avellán Berenguer, soy licenciado en Economía, tengo experiencia de más de 18 años en banca de empresas y riesgo, bueno, soy emprendedor fintech y además entusiasta de cripto y de la tecnología de las finanzas descentralizadas o DeFi, ¿no? Y bueno, pues nada, pues os invito a que me sigáis por las redes sociales. Y bueno, vamos a empezar ya, ¿eh? Vamos a ir ya al grano, ¿no? Y vamos a empezar ya con toda la cuestión. Y bueno, pues en primer lugar tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir, ¿no? Si bien el primer paso puede ser el ahorro, es ahorrar, luego pues parte de ese ahorro debe dedicarse a la inversión, entiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a tratar de comentar esa diferencia, ¿no? Bueno, pues ahorrar, pues realmente se trata de guardar una cantidad de tus ingresos en una moneda concreta, normalmente la de tu país, ¿no? Es guardar, bueno, pues tú estás cobrando una nómina o estás cobrando o estás obteniendo unos ingresos todos los meses y una parte de esos ingresos que estás obteniendo, por eso digo que normalmente suele ser en moneda o dinero de tu país, pues tú guardas parte de ese dinero. Y simplemente lo guardas, lo retiras y lo dejas ahí para imprevistos posibles que puedan haber, ¿no? Entonces eso sería ahorrar, guardar una cantidad de tus ingresos en una moneda concreta, pues normalmente lo guardas en la moneda de tu país, ¿no? Y luego la diferencia, invertir, bueno, se trata de coger una cantidad de tus ahorros, ¿vale? Para, obteniendo un nivel de riesgos determinado, tratar de obtener una rentabilidad en tu inversión. Con lo cual, fijaros en principio, pues tú estás manteniendo una cantidad de dinero. Salvo que la divisa o la moneda en la que estés guardando tus ahorros se devalúe, ¿eh? Una cantidad muy importante o se devalúe, pues realmente tú ahí vas a mantener ese dinero. Sin embargo, cuando tú inviertes, bueno, pues lo que haces es coger una cantidad de tus ahorros para, bueno, pues obteniendo un nivel de riesgos determinado, unos riesgos, ahí ya entra la palabra riesgo, bueno, pues puedes obtener una rentabilidad de tu inversión o no, ¿no? Pero en principio, mirar un poco la diferencia, yo creo que hay una diferencia muy importante entre ahorrar e invertir, ¿eh? Yo creo que principalmente es el destino del dinero, ¿eh? Pues cuando ahorro lo guardo, lo almaceno, lo dejo, lo guardo en una caja fuerte, lo guardo en un banco, lo guardo en una hucha, lo guardo, ya está, simplemente lo guardo, no lo muevo, lo dejo quieto y cuando invierto, bueno, pues cojo parte de mis ahorros y intento colocarlo en algo para que dé una rentabilidad, con lo cual tiene implícito un riesgo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues entrando en esas diferencias, entre la diferencia entre ahorrar e invertir, bueno, pues como bien hemos dicho, cuando ahorramos tenemos el dinero parado, ¿no? Sin embargo, cuando se invierte, el dinero está en movimiento. Tú lo has colocado en un sitio para que genere una rentabilidad, para que se mueva en principio. Luego, ahorrar
si se produce inflación en la moneda en la que estás, pues pierdes valor en tu dinero, ¿eh? Pues, por ejemplo, si yo soy un ciudadano de Argentina o de Venezuela o de, bueno, pues tantos otros países que se devalúa la moneda, pues, bueno, en todos los países se devalúa la moneda, en cierta manera, ¿no? Pero bueno, porque se produce inflación, ¿no? Entonces, bueno, pues en el momento que se produce inflación, pierde valor tu dinero, ¿no? Y bueno, pues una cosa es que anualmente hay una inflación de un 2% y otra cosa es que pues, mensualmente hay una inflación de un 20%, ¿no? Imaginaros el nivel de pérdida de tu dinero, ¿no? Entonces, cuando ahorras, tienes el dinero parado, pero si se produce inflación y tú lo tienes parado, pues puedes perder valor tu dinero, ¿no? Y luego, por otro lado, pues si lo tienes parado, bueno, pues si lo tienes en una cuenta depositada a algún banco, pues a lo mejor se puede producir gastos esa cuenta de tenerlo ahí parado, ¿no? Bueno, pues lo que es en Europa y en Estados Unidos, los tipos de interés pues son casi negativos, ¿no? O son negativos en algunos casos y no te pagan nada por tener depósitos. En Japón, tres cuartos de lo mismo. Entonces vamos a una tendencia en la cual no se está pagando por los depósitos, ¿no? Entonces, bueno, pues como vemos, si ahorramos, tenemos el dinero parado, si lo invertimos, el dinero está en movimiento, si ahorras y se produce inflación, puedes perder el valor de tu dinero. Si estás invirtiendo ese dinero y bates la inflación, al menos, bueno, y puedes ganar valor en tu dinero, ¿vale? Siempre y cuando hagas una buena inversión y recuperes tu capital y los intereses, la rentabilidad que puede tener, ¿no? Esa rentabilidad que supere la inflación. Y luego, bueno, pues como hemos dicho, si ahorras puedes producir gastos en la cuenta depositaria y luego si inviertes lo que ocurre es que asumes un riesgo de pérdida, ¿no? Es muy importante. Entonces, bueno, pues quería dejar muy claro la diferencia entre ahorrar e invertir. Y una vez hemos dicho eso, y bueno, yo animo a una pequeña cantidad de los ahorros, una cantidad de los ahorros, bueno, pues que la gente se atreva a invertirlo, porque el dinero parado, como estáis viendo, produce inflación, ¿no? Perdona, produce inflación, pierde valor por la inflación, ¿no? Y bueno, que si se da una situación de hiperinflación, pues hay que haber tenido tu dinero bien invertido. Puede ser que si se produce una situación de hiperinflación en una divisa, en una moneda en la que tú tienes, pues pierda todo el valor esa moneda. Con lo cual, si tú hubieras invertido en oro o en Bitcoin o en determinadas acciones de la bolsa o en determinados, no sé, pues materias primas determinadas, no lo sé exactamente, ¿no? Te quiero decir, si tú hubieras invertido en tu dinero en otras cosas, en otros activos que no fuera el dinero, pues a lo mejor estabas batiendo la inflación o a lo mejor podrías perderlo también porque asumes un riesgo de pérdida. Pero lo que sí que es evidente es que si lo dejas quieto y se produce una hiperinflación, pues tu dinero pierde valor, ¿no? Entonces es importante darse cuenta que la inflación es, bueno, pues una especie, vamos a decir, como una especie de sobreimpuesto que hay que se come el valor de tu divisa, de tu dinero. Entonces, bueno, pues ya una vez que nos hemos animado a invertir, hemos asumiendo que cuando inviertes corres riesgo de perder tu capital, tu dinero, pues tenemos que analizar pues, las variables básicas en una inversión, ¿no? Las cosas más importantes cuando inviertes. Pues cuando inviertes tienes que evaluar qué riesgo vas a asumir, ¿no? Tienes que hacer una evaluación y decir, oye, pues mira, pues yo voy a asumir este riesgo determinado. Tienes que analizar qué rentabilidad o qué beneficio puedes obtener si tu inversión va bien, ¿no? Estimarlo más o menos. Luego tienes que tener en cuenta la liquidez que tiene tu inversión. La liquidez de que, bueno, pues eso, ahora entraremos en estos términos. Luego tendremos que averiguar el plazo, ¿no?, de tu inversión. Y finalmente, pues es otra parte muy importante para una inversión, tener en cuenta la parte de fiscalidad, ¿eh? Entonces, que si invertís, tenéis que tener en cuenta todos estos conceptos. Bueno, por cierto, que si se me ha escapado alguno o entendéis que hay que tener en cuenta algún concepto más en la inversión, pues os pido que lo pongáis en la caja de comentarios y lo comentéis, y hagáis vuestros comentarios si creéis que falta alguna variable más importante en la inversión, aparte del riesgo, la rentabilidad, la liquidez, el plazo y la fiscalidad. Y bueno, vamos a entrar ya a ver cada una de estas variables. Bueno, pues el riesgo, bueno, pues ¿qué es el riesgo, no? Pues el riesgo deberías evaluar en ese riesgo la probabilidad que tienes de recuperar el capital invertido o la probabilidad de perderlo.
Bueno, pues por ejemplo, no es lo mismo, bueno, pues tener un dinero depositado en, vamos a suponer, tener una letra del tesoro, por ejemplo, vamos a poner, de un estado o de un país, bueno, pues que tiene una buena, de Alemania, por ejemplo, que tiene una buena calificación crediticia. Y vamos a suponer que no es cierto, ¿vale? Vamos a suponer que no es cierto, pero vamos a suponer que te está diciendo que te va a pagar un 3% de interés de tener una obligación del Estado alemán a 3 años, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, pues en principio tú tienes que evaluar hasta qué punto Alemania es un pagador serio y tiene pues, una solvencia financiera suficientemente buena para saber que va a pagarte los intereses y tú vas a recuperar el dinero invertido, ¿eh? Entonces, en principio, en base a cuando estamos hablando de que tú prestas dinero, porque tú estás prestando dinero a Alemania, ¿eh? En un depósito. Bueno, pues no es lo mismo a lo mejor prestar dinero a Alemania, el riesgo no es el mismo que si tú prestas dinero, pues no lo sé, vamos a suponer, venga, a España, por ejemplo. No existe el mismo riesgo invertir, prestar dinero al Estado alemán que prestar dinero al Estado español o al Estado italiano o al Estado o a Venezuela o a Argentina, ¿eh? No es lo mismo, los riesgos no son los mismos, son riesgos diferentes, con lo cual tienes que evaluar ese riesgo, ¿no? Esa probabilidad de que tienes de recuperar el capital invertido o no, ¿vale? Y eso, y una cosa es prestar ese dinero a un Estado, que al final el Estado va a intentarse cobrar de los impuestos de los ciudadanos, que prestarlo, por ejemplo, a una empresa, ¿no? O a un particular. Bueno, pues los riesgos no son los mismos riesgos si tú haces una inversión prestando dinero. Estoy poniendo el caso de prestar dinero, pero bueno, vamos a poner el caso, por ejemplo, de invertir en una nueva startup o invertir en un criptoactivo, ¿eh? O invertir en una plataforma de finanzas descentralizadas. Bueno, pues tendrás que evaluar qué riesgo tengo de que ese dinero que he puesto o que he invertido, pues tenga probabilidad de recuperarlo, ¿vale? Entonces, es muy importante evaluar el riesgo en una inversión, ¿vale? Todas las inversiones tienen su nivel de riesgo, ¿eh? Incluso hasta los ahorros, aunque parezca que no, tienen un nivel de riesgo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues los niveles de riesgos de ahorrar son mucho más bajos que los niveles de riesgos de invertir. Pero también es cierto que la rentabilidad del ahorro, que no te genera ninguna rentabilidad, es inferior a la rentabilidad de invertir. Las expectativas de inversión, de rentabilidad, pues cuando inviertes porque esperas obtener una rentabilidad importante, ¿no? Entonces, el riesgo y la rentabilidad siempre están unidos y a mayor rentabilidad hay mayor riesgo, ¿eh? Normalmente es así, esa ley se da siempre. Entonces, bueno, pues es importante tener en cuenta esto y ahora hemos sacado, aparte del riesgo, el tema de la rentabilidad, ¿no? Que es el beneficio esperado de mi inversión, ¿eh? Puede estar garantizado o no, ¿eh? Bueno, pues si yo soy el Estado alemán, como estaba diciendo, y el Tesoro alemán, y te digo que te voy a pagar en una letra, una obligación a 3 años, pues y te voy a pagar el 3%, yo te estoy garantizando que te voy a pagar una rentabilidad de un 3%, durante estos 3 años. Un 3% anual, pues yo estoy garantizándome ese tipo de interés. Sin embargo, si yo, por ejemplo, invierto en Bitcoin, por poner un ejemplo, pues en Bitcoin nadie me está garantizando si esa inversión, si ese Bitcoin va a subir con respecto a mi divisa o va a bajar, ¿no? Entonces, bueno, pues no tengo garantizada ninguna rentabilidad, ni siquiera sé si realmente voy a ganar o voy a perder, ¿no? Pero bueno, en el fondo, si invierto es porque espero un beneficio. Entonces, bueno, pues ya tenemos una parte, es el riesgo y la rentabilidad, y por otro lado tenemos pues la cuestión del plazo también. Es muy importante saber cuánto tiempo tengo que esperar para recuperar mi inversión y el beneficio. Bueno, pues por ejemplo, como poníamos el ejemplo de una obligación del Estado alemán, pues si yo hago una obligación a 3 años, pues yo voy a ir cobrando los beneficios, los iré cobrando a lo mejor, bueno, pues depende, puedo ir cobrándolos mensualmente o puedo ir cobrándolos, a lo mejor los cobro por anticipado, me los pagan por anticipado, pero ¿qué ocurrirá? Que yo no voy a recuperar mi inversión que he puesto hasta que no han pasado los 3 años. Entonces, el plazo de inversión ahí son
3 años. O yo, por ejemplo, invierto en una startup, en una startup y, bueno, pues me dicen, oye, que inviertas una cantidad aquí y, bueno, pues en principio, si todo va bien, pues esto va a salir en bolsa dentro de 5 años. Y, bueno, pues en principio tenemos estimado que si tú ahora has comprado las acciones a un euro, pues cuando salgan a bolsa vamos a sacarlas aproximadamente a 12, ¿no? Entonces, tú sabes que, bueno, pues que tendrás que esperar 5 o 7 años, o los años que te hayan dicho, para que esa inversión genere esa rentabilidad, suponiendo que ocurra eso, ¿no? Que eso que se ha previsto se dé, ¿no? Entonces, el plazo es algo muy importante a tener en cuenta en cualquier inversión. No es lo mismo, por ejemplo, comprar acciones vamos a poner el ejemplo de Amazon, no es lo mismo comprar acciones de Amazon de hoy para mañana, que pueden subir o pueden bajar, que haber comprado acciones de Amazon pues en el año 2000, ¿vale? O en el año 1998, 99, y haber esperado pues 20 años o 21 años para recuperar la inversión. Pues yo a lo mejor mi escenario de rentabilidad era voy a esperar 20 años a recuperarla y bueno, pues la rentabilidad ha sido una rentabilidad importante, con lo cual el plazo es importante. Luego, por otro lado, también es muy importante lo que es la liquidez. La liquidez, que estamos hablando de la facilidad o dificultad de obtener mi dinero en el tiempo que estoy invertido. Pues, por ejemplo, si yo invierto en una obligación del Estado alemán a 3 años, pues en principio yo no puedo recuperar eso, no puedo recuperar mi inversión hasta que no cumplan 3 años, con lo cual tiene cierta liquidez. Bueno, si bien esto no es cierto, porque luego está un mercado secundario en el cual yo puedo luego en ese mercado secundario vender mi obligación y entonces mis bonos, yo puedo vender mis bonos y pueden comprarme esos bonos que yo tengo, ¿no? Entonces, en un mercado secundario sí que podría adquirir cierta liquidez, pero imaginaros, por ejemplo, que yo invierto en una startup que todavía no está ni cotizada, o invierto en una SL que todavía que no cotiza. Entonces, bueno, pues la liquidez que yo tengo, si luego quiero recuperar mi inversión, pues es menor. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo acceder a un mercado como la bolsa o un mercado más líquido en el cual yo puedo intentar vender mi inversión. Entonces, es muy importante tener en cuenta la liquidez de la inversión. Si esa inversión cotiza en mercados con que tienen liquidez suficiente para que cuando yo quiera vender mi inversión me lo puedan adquirir, bueno, pues pues tendrá mayor liquidez, ¿no? Estará en función de la facilidad o dificultad para obtener mi dinero en el tiempo que estoy invertido. Pues, por ejemplo, si yo compro una vivienda, pues luego si quiero vender esa vivienda como inversión, bueno, pues normalmente cuando la quiero vender no la vendo enseguida. No es como coger unas acciones, pues, o una criptodivisa, por ejemplo Bitcoin, y decir, bueno, pues me voy al mercado y la vendo y me lo cambian en el instante, al precio que esté. Puede ser que me esté a un precio que me interese o que no me interese, pero no es tan sencillo a la hora que quieres vender una vivienda, porque tienes que encontrar un comprador que le interese la vivienda, tienen que ver la vivienda, o sea, tiene que pasar un plazo antes de que rápidamente se genere esa liquidez, ¿no? Entonces el factor liquidez en una inversión es muy, muy importante. Y bueno, pues para terminar, pues también hay que tener en cuenta cuando se realiza una inversión la parte fiscal, o sea, será en esa inversión que he hecho, bueno, pues si va a tener un coste o un beneficio sobre mis impuestos por realizar esa inversión. Pues por ejemplo, bueno, pues en el impuesto de la renta española, yo no sé si aún se mantiene, pero había una bonificación si tú invertías en una empresa que tuviera una antigüedad inferior a 3 años, invirtieras en esa empresa. Y entonces, bueno, pues te dan una bonificación. Con lo cual, si tú inviertes en una empresa, ese año que tienes que pagar tu renta, pues te bonificarás un porcentaje, con lo cual tendrás un beneficio de haber invertido. Sin embargo, pues por poner un ejemplo, si yo, bueno, pues tengo acciones y me pagan unos dividendos de esas acciones, bueno, pues si me pagan unos dividendos de esas acciones, pues yo tengo que tributar un 19%, un 21%, un 23%, bueno, pues depende. Yo voy a tener que tributar como rendimiento del capital mobiliario
una cantidad determinada. Entonces, ahí en ese caso tengo que tener en cuenta que tengo que pagar una cantidad. O, por ejemplo, si yo traspaso de un fondo de inversión a otro fondo de inversión, pues se supone que eso no representa ni ninguna ganancia ni ninguna pérdida porque estoy traspasando de un fondo de inversión a otro fondo de inversión y entonces, bueno, pues es neutro ahí. En principio, bueno, pues yo por traspasar. Entonces, es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta la fiscalidad. Es importantísimo. Bueno, pues nada, oye, que muchas gracias, que si os ha gustado el vídeo, que le deis a like y que os suscribáis al canal. Bueno, pues porque aunque aún no esté monetizando, sí que me motiva bastante el, bueno, pues ver que, bueno, pues que a la gente le gustan los contenidos que hago, que les sirven de utilidad y que, bueno, pues que sirve para algo, ¿no? Todo el trabajo y el tiempo que estoy dedicando a esto. Y nada, pues nada, oye, que muchas gracias por ver el vídeo, que cualquier comentario, cualquier cosa que queráis ponerlo, que lo pongáis en la caja de comentarios. Y bueno, pues nada, lo que digo siempre, despiertos y despiertas del siglo XXI, que el mayor cambio es el de nosotros mismos, que si nosotros o nosotras cambiamos, todo cambia. Bueno, hasta pronto. Chao.